Bueno, hemos estado obviamente dándole los detalles de lo ocurrido en una sesión de la Cámara de Diputados, en donde el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, se refirió a las víctimas de la dictadura como terroristas y todo lo que significó la controversia también a partir de la manera en que va a encararlo la diputada Giles. Vamos a seguir profundizando en el tema. Tenemos el contacto hasta ahora con el diputado del PPD, Tucapel Jiménez. Diputado, gracias por la comunicación. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Cómo está usted, Viviana? Bien, diputado, interesados en seguir un poco lo que está por venir a partir de lo ocurrido. Ya lo hemos detallado, tuvimos también muchísimas reacciones, pero ¿qué es lo que se va a solicitar? Porque también el mismo diputado Urrutia hace muy pocos instantes dijo que él no estaba dispuesto a pedir perdón y que además tampoco se arrepentía de lo que había dicho. Mira, a mí no me extraña el actuar del diputado Urrutia, ya nos tiene acostumbrados a sus dichos, ¿no es cierto?, a su ofensa. Él se ampara en la inmunidad parlamentaria que tenemos acá dentro de la sala, porque todas sus ofensas las dice dentro de la sala, sabiendo, ¿no es cierto?, que puede injuriar, puede calumniar a personas, incluso a personas que ya ni siquiera están vivas, que no estaban acá presentes, y eso le sale gratis, ¿no? Yo lo encuentro lamentable, pero más lamentable de todo encuentro que él tenga, fíjese, que voy a ir a un paso más allá, que tenga un respaldo ciudadano. Eso a mí me llama profundamente la atención, que haya personas, aunque sean pocas, que piensen como él, y que en definitiva tenga el respaldo de su partido también, porque hoy día el partido UDI, muchos se me acercaron, solidarizaron conmigo, con otros, pero públicamente no hacen nada respecto a la situación del diputado Urrutia, y eso a mí también me parece grave, porque fíjese, le voy a contar una anécdota. Ayer en la Comisión de Derechos Humanos, un diputado de la UDI, el diputado Sangüesa, pidió que votáramos nosotros o que hiciéramos una declaración condenando la violencia contra José Antonio Kast. Y hubo una discusión, por supuesto, algunos a favor, algunos en contra, pero votamos a favor esa petición. Y yo dije ahí en su momento, mire, yo voto a favor porque estoy en contra de todo tipo de violencia, pero hay una violencia que a veces es más grave o más dañina que la física, y es la verbal. Y con nombre y apellido dije, ese nombre es Ignacio Urrutia, y yo pediría un mínimo consecuencia a la UDI cuando el diputado Urrutia actúe de esa forma. Como que hubiese sido pitonizo, ¿no es cierto?, porque lo dije ayer y ocurrió justamente hoy día. Así que, pero lamentablemente, le insisto, la UDI no ha hecho ninguna declaración condenando los dichos de Urrutia. ¿Y eso es lo que espera usted? ¿Que exista algún tipo de posición que tome el partido de Ignacio Urrutia a la UDI respecto a ese tema? Mire, que yo no espero nada del partido. Yo lo más grave de todo esto es que hoy día se retiró el proyecto. Eso, porque así nace toda esta polémica acá en el Congreso, que el gobierno retira el proyecto de reparación a expresos políticos, que era un mensaje, era una continuidad, ¿no es cierto?, de una política pública. Ellos sabían, el ministro Larraín vino a la Comisión de Derechos Humanos, sabía que íbamos a votar, sabía que lo estábamos discutiendo, podría haberlo retirado en forma inmediata el primer día. De hecho, en una de las comisiones yo mismo le dije que por qué no le dábamos un mes para que lo pudiesen estudiar y analizar, y se habló de una semana, le dimos una semana y esperó que lo votáramos ayer, se votó a favor y hoy día lo retiran. Entonces yo creo que eso también es jugar con la expectativa de las personas, reírse un poquito del trabajo de nuestra comisión, y yo creo que ahí incluso hay mérito. Hoy día mis colegas hablaron de una interpelación, pero yo personalmente creo que esto es tan grave, lo que ha hecho el gobierno, porque Chile además tiene compromisos internacionales en materia de reparación, y yo creo que lo que ha hecho hoy día el gobierno da para una acusación constitucional contra el ministro Larraín. ¿Ustedes van a ir en esa línea entonces? Yo al menos eso es lo que he propuesto. Se está estudiando esto, no se ha decidido nada. Lo que se decidió hoy día fue una interpelación, pero yo creo que no basta con la interpelación. Yo por lo menos voy a seguir insistiendo. Se lo propuse a mi jefe de bancada, yo soy su jefe de bancada, tuvimos una reunión, no se ha descartado, se va a estudiar, los abogados lo van a estudiar porque tienen que tener un respaldo jurídico, pero yo creo que está el respaldo jurídico. A esto le damos lo que dijo hace poco respecto a los jueces, que eran todos de izquierda. Entonces yo personalmente me la voy a jugar porque existe una acusación constitucional contra el ministro Hernán Larraín, principalmente por el retiro del proyecto hoy día. Los argumentos del gobierno respecto al retiro de este proyecto era que se había enviado 5 días antes de que terminara el mandato de Michelle Bachelet, y además también que este monto de reparación alcanzaba los 90.000 millones de pesos, que era algo que no tenía ningún tipo de capacidad de financiar. ¿Qué le parece ese argumento? Es falso, completamente falso. Primero, que lo haya presentado 5 días antes, nosotros también lo hubiésemos querido, lo he dicho 1000 veces en la comisión,
de Derechos Humanos para las grabaciones. Yo hubiese esperado que mi gobierno lo hubiese enviado antes, pero el gobierno terminó el 11 de marzo y lo envió antes de su término de mandato. Y mire, acá no hay ningún proyecto que traiga gasto fiscal que no pueda venir con un estudio financiero, que pueda ingresar sin estudio financiero. Y este proyecto trae el estudio financiero, lo dice claramente el artículo 7, de que se va a ser financiado por el Ministerio del Trabajo, y en el caso de que no sea suficiente, como ocurre en todos los proyectos que se mandan, ¿no es cierto?, se hace una provisión en el presupuesto del Tesoro Público, y esto venía con el estudio financiero. Entonces es falso cuando se dice que no está el estudio. Yo creo que aquí no existe voluntad, no existe sensibilidad para ver este tema, y yo eso me gustaría a mí. Yo creo que en política es súper bueno ser transparente, decir las cosas como son, decir, mira, nosotros no estamos por esto, tenemos otras prioridades, estos temas no nos interesan, no hay sensibilidad respecto a esto, y no existe la voluntad de esa administración respecto a reparar a los presos políticos, personas que por lo demás son todas adultas mayores ya, que han sufrido mucho, la mayoría está enferma y muchos ya se han muerto también. Diputado, usted dice que está la viabilidad financiera para poder entregar este beneficio, pero otro de los argumentos que se escucha de parte de quienes están en contra es que ya se han entregado otro tipo de beneficios a víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Sí, pero eso no es impedimento. Justamente fíjese que eso, al contrario, eso es que el Estado ha reconocido que hay una deuda con los expresos políticos. Fíjese usted que acá se le prometió primero 10 millones, además este proyecto es un complemento de un proyecto que ya se aprobó acá, que se le pagó 1 millón y venía el saldo, que se le había ofrecido 10 millones, al final quedó en 3, pero usted comprenderá, Viviana, que no hay monto alguno que pueda reparar el daño causado. O sea, son personas que han vivido lo peor que pueda vivir un ser humano, aparte de la muerte, por supuesto, y yo no quiero acá contar el tipo de tortura que le tocó vivir a personas, sobre todo a mujeres. Por eso la actitud ya también, y mi solidaridad con Pamela Giles, como actuó con Ignacio Urrutia, y esto realmente habla, le insisto, de que hay un sector del país que quiere justificar, negar todo tipo de atrocidades que ocurrieron en la dictadura militar. En el día de hoy el gobierno también se refirió a este tema y ahí la voz la tomó el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y él decía que habían sido palabras crueles, que condenaban, pero dejan obviamente también en suspenso respecto al motivo por qué se produce todo esto, que es finalmente la reposición o no de este beneficio. ¿Qué espera usted precisamente del gobierno respecto a esta temática? Bueno, una condena primero que todo a los dichos de Ignacio Urrutia. A mí se me han acercado varios diputados de Renovación Nacional, no solamente a mí, sino que a varios que somos acá víctimas de la violencia política que se vivió en dictadura, pero también el gobierno yo creo que tendrá algo que decir, y sería favorable, que no lo he escuchado, pero si usted lo dice, que el ministro Blumel y entiendo que también la ministra Pérez han condenado los dichos de Urrutia, pero también me gustaría escuchar los motivos por qué retiran el proyecto, porque si el argumento, le insisto, es que no hay dinero, no hay financiamiento para este proyecto, ese motivo es falso. El artículo 7 lo dice claramente dónde viene, y está el Tesoro Público, de ahí se va a sacar la diferencia que no alcance, porque el artículo dice que será el Ministerio del Trabajo y el saldo que corresponda se sacará del Tesoro Público. Claro, le quiero decir que hace pocos instantes precisamente el propio ministro de Justicia ha dado a conocer los argumentos y ha profundizado en por qué se decide retirar este beneficio, y lo que plantea es que los diputados saben de nuestra voluntad de seguir trabajando en este proyecto, pero por ahora no se puede por un tema de financiamiento. Tendremos que ver cuándo y cómo lo hacemos para no generar falsas expectativas. Claro, en línea un poco lo que ya conversábamos, que era precisamente lo que había dicho la ministra, la vocera de gobierno, de que aquí había un problema de financiamiento. Y usted dice que no es así, que efectivamente esto ya estaba vista su viabilidad y que más bien pasa por un tema de voluntad política. Así es, mire, tengo por acá ¿no es cierto? Este es el artículo 7, no sé si se puede ver, el artículo 7 del proyecto, donde dice claramente que viene el estudio financiero en el proyecto. Entonces las palabras de los ministros son falsas. Está el estudio, están los dineros, entonces lo que no existe es voluntad. Y lo más increíble de todo, si el gobierno hubiese querido, el primer día podría haber retirado este proyecto. Nos dejó seguir en la discusión, traer invitados, tener audiencias, teníamos plazo para votar,
dimos 2 semanas más de plazo para que el gobierno pensara, que fue lo que nos pidió, o sea, dejaron que discutiéramos el proyecto y después lo votáramos y ahora lo retiran. Entonces yo creo que eso también es reírse un poquito del Congreso, del trabajo legislativo, como se lo dije al principio, y además reírse, por supuesto, de las víctimas y demostrar cero sensibilidad respecto al tema. Ok, diputado, muchísimas gracias por la comunicación y obviamente vamos a seguir atentos a los pasos y las decisiones que se tomen por parte de la oposición en relación a este hecho. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes por el contacto, muchas gracias.